Roberto Palazuelos construyó una imagen que parecía imposible de derribar: dinero, hoteles, fama, poder y una seguridad que rozaba la arrogancia. Durante años, muchos creyeron que el diamante negro siempre caería de pie, pero detrás de esa vida brillante quedaron heridas que nunca desaparecieron, amistades rotas, una familia fracturada y decisiones que terminaron regresando como una sombra. Para entender por qué hoy su historia provoca tantas preguntas, primero hay que mirar aquello que siempre intentó ocultar. Antes de convertirse en el hombre que presumía hoteles, relojes, poder y una vida de lujo, Roberto Palazuelos fue un niño atrapado en una batalla que no entendía. Detrás del apellido influyente y de una familia ligada al mundo jurídico, había una herida mucho más silenciosa: la sensación de haber sido arrancado de un lugar para ser devuelto a otro, como si su propia vida pudiera decidirse sin preguntarle nada. Su madre, María Badeau, de origen francés y vinculada al modelaje, formó parte de sus primeros recuerdos, pero la relación entre sus padres se quebró y con ella también se rompió la estabilidad de aquel niño. Según ha contado el propio Palazuelos, su madre lo llevó a Estados Unidos cuando él era todavía muy pequeño. Después, la familia paterna movilizó sus recursos para recuperarlo y devolverlo a México. Desde fuera, aquello podía parecer una disputa entre adultos, abogados, apellidos y decisiones legales. Para un niño, sin embargo, no existen los expedientes ni las versiones jurídicas. Existe únicamente una pregunta: ¿por qué la persona que estaba ayer a mi lado hoy ya no está? Con los años, Roberto relató que sufrió profundamente la distancia con su madre. Lloraba, sentía que lo habían abandonado y crecía observando cómo ella rehacía su vida lejos de él. Pero alrededor de aquella separación siempre quedaron versiones enfrentadas. Roberto habló de haber sido sustraído por su madre. Otros señalaron que el poder de la familia Palazuelos habría sido decisivo para apartarla. La verdad completa pertenece a quienes vivieron aquel conflicto, pero el resultado emocional parece más claro. Roberto creció sintiendo que el afecto podía desaparecer de un día para otro. Y ahí comienza una contradicción que marcaría buena parte de su historia. El niño que no pudo controlar quién se quedaba y quién se iba, se convertiría en un adulto obsesionado con no volver a sentirse indefenso. Años después, su lenguaje sería distinto. Ya no habría lágrimas frente a una puerta cerrada. Habría dinero, propiedades, contactos y una personalidad capaz de llenar cualquier habitación. Quizá por eso su necesidad de demostrar fortaleza terminó siendo tan visible. Cuando alguien conoce demasiado pronto la fragilidad, puede pasar el resto de su vida intentando que nadie vuelva a verla. Roberto aprendió a hablar como quien nunca duda, a caminar como quien nunca pierde y a presentarse como un hombre al que nada puede tocar. Pero la infancia todavía no había terminado de endurecerlo. Su familia veía en él a un muchacho rebelde, difícil de controlar, demasiado impulsivo para un apellido que exigía disciplina. La respuesta no fue protegerlo con más ternura, fue enviarlo hacia un mundo donde la debilidad casi no tenía espacio. Y sería allí, entre reglas, castigos y una disciplina implacable, donde aquel niño que lloraba por su madre empezaría a construir la armadura del hombre que México conocería muchos años después. La familia de Roberto creyó que la disciplina podía corregir aquello que el dolor había desordenado. Por eso fue enviado a la Academia Militar Culver, en Estados Unidos, un lugar donde cada minuto tenía reglas, cada error tenía consecuencias, y la sensibilidad no encontraba demasiado espacio para respirar. Según ha contado él mismo, aquella etapa fue dura, marcada por castigos severos, presión constante y una educación que exigía obedecer antes que preguntar. Para un adolescente que ya cargaba con la sensación de haber sido abandonado, ese mundo no ofrecía refugio. Allí no había una madre que calmara sus miedos, ni una casa donde pudiera esconderse de la tristeza. Había horarios, uniformes, jerarquías y una idea repetida hasta el cansancio: si muestras debilidad,
alguien la utilizará contra ti. Roberto aprendió entonces algo que, con el tiempo, parecería convertirse en una regla personal: no dejar que nadie lo viera vulnerable. Si sentía miedo, debía ocultarlo. Si algo dolía, debía endurecerse. Y si alguien intentaba imponerse sobre él, la respuesta no podía ser retroceder, sino demostrar que también sabía ejercer fuerza, carácter y autoridad. No significa que una escuela explique por completo al hombre que llegaría después, pero sí ayuda a entender el contraste. Aquel niño que lloraba por la ausencia de su madre empezó a transformarse en un joven que necesitaba controlar su entorno. La seguridad comenzó a parecerse a la arrogancia. La defensa, a veces, se confundía con desafío, y el deseo de ser respetado terminó acercándose peligrosamente a la necesidad de ser temido. Con los años, Palazuelos construiría una imagen pública basada justamente en aquello que su adolescencia parecía exigirle. Siempre impecable, siempre bronceado, siempre rodeado de símbolos de estatus. Un hombre que hablaba de dinero sin pudor, que presumía propiedades, contactos y una vida inaccesible para la mayoría. Como si cada lujo dijera en silencio: nadie volverá a decidir por mí. Pero las armaduras tienen un precio. Protegen del golpe, sí, aunque también dificultan el abrazo. Cuando una persona pasa demasiado tiempo demostrando que no necesita a nadie, puede terminar convenciendo a los demás de que realmente es así. Todavía faltaba, sin embargo, el elemento que convertiría esa coraza en espectáculo. Roberto necesitaba un escenario donde su seguridad, su físico y su personalidad dejaran de parecer excesivos y se transformaran en ventaja. Ese escenario apareció frente a las cámaras. La televisión no le pediría que fuera más pequeño, más discreto o más silencioso. Al contrario, le enseñaría que llamar la atención podía convertirse en una profesión. Y por primera vez, aquel joven que había aprendido a defenderse del mundo descubriría algo mucho más seductor que la disciplina. Descubriría el poder de ser admirado. La televisión apareció en la vida de Roberto Palazuelos como una puerta perfecta para alguien que ya había aprendido a no pasar desapercibido. A finales de los años 80 comenzó a abrirse camino en las telenovelas, y su rostro quedó asociado con personajes jóvenes, privilegiados y difíciles de ignorar. Producciones como Mi segunda madre y Simplemente María lo acercaron al público, pero fue Muchachitas, a comienzos de los años 90, la que terminó de convertirlo en un nombre reconocible. Roberto interpretó a Roger, y aquella exposición lo colocó entre los actores jóvenes más visibles de la televisión mexicana. Después, llegarían otros proyectos, como Dos mujeres, un camino y una imagen definida frente a las cámaras. Pero algo empezó a ocurrir fuera de los estudios. Roberto ya no solo interpretaba al hombre atractivo, rico o arrogante. Comenzó a vivir como si ese personaje hubiera salido de la pantalla. El bronceado, los viajes, los autos, las propiedades y los círculos exclusivos dejaron de ser detalles. Se convirtieron en una marca personal. El apodo, el Diamante Negro, empezó a sonar menos como una ocurrencia y más como una declaración de identidad. Roberto comprendió que el público no solo quería verlo actuar, también quería saber cómo vivía, con quién se relacionaba y hasta dónde llegaba su influencia. Y él alimentó esa curiosidad. Mientras otros famosos protegían su intimidad, Palazuelos parecía disfrutar mostrando una vida donde la abundancia ocupaba el centro del escenario. Con el tiempo, su figura terminó asociada a la cultura del mi rey, una visión del éxito donde el dinero, la apariencia y el privilegio funcionan casi como medallas. Para muchos era carisma, para otros, presunción, pero en ambos casos conseguía lo mismo: atención. Tal vez allí creyó haber encontrado una fórmula para vencer al niño inseguro que había sido. Si durante su infancia no pudo decidir quién permanecía a su lado, ahora podía decidir qué conducir, dónde vivir y qué imagen mostrar al mundo. El dinero no borraba el pasado,
pero podía cubrirlo con una superficie brillante. El problema comenzó cuando esa superficie se volvió inseparable de su personalidad, porque existe una diferencia entre disfrutar del éxito y necesitar demostrarlo. Cada gesto de superioridad, cada historia de poder y cada lujo exhibido agrandaban el personaje y también aumentaban el precio de cualquier caída. Roberto pasó de actor de telenovela a celebridad, después a empresario, y terminó convirtiendo su propia vida en espectáculo. Parecía haber derrotado a la fragilidad, pero el éxito guarda una trampa. Cuanto más grande es la imagen que uno construye, más doloroso resulta cuando alguien intenta romperla. Y Roberto estaba a punto de entrar en círculos donde ya no sería el único hombre famoso, rico o admirado. Allí aparecerían otros egos, otras rivalidades y amistades que, con los años, terminarían convertidas en heridas públicas. En el mundo de la fama, Roberto Palazuelos ya no era aquel muchacho que buscaba un lugar. Ahora se movía entre nombres enormes, fiestas privadas, artistas deseados por todo México y amistades capaces de abrir cualquier puerta. Entre ellas estuvo Luis Miguel, con quien compartió juventud, noches de exceso, competencia y una cercanía que durante años alimentó historias. Pero las amistades bajo los reflectores rara vez son simples. Cuando dos hombres crecen rodeados de admiración y atención constante, el afecto puede mezclarse con comparación, orgullo y silencios difíciles de admitir. Y qué física. Con el tiempo, la relación entre Roberto y Luis Miguel se enfrió, y años después, una serie biográfica volvió a colocar aquella etapa bajo una luz incómoda. El personaje de Bobby fue interpretado por muchos como una versión inspirada en Palazuelos. Para Roberto, la imagen resultó ofensiva. No aceptó que lo mostraran como alguien interesado, competitivo o dispuesto a vivir a la sombra de otro. Reaccionó públicamente, cuestionó esa versión y dejó claro que no permitiría que otros definieran quién había sido. Aquella reacción reveló algo más profundo que una molestia televisiva. Roberto podía soportar críticas por presumir dinero, por su estilo de vida o por su carácter, pero parecía resultarle mucho más difícil aceptar que alguien tocara la imagen que él había construido de sí mismo. Algo parecido ocurría en el terreno sentimental. Durante años cultivó la figura del conquistador, del hombre convencido de que podía seducir a cualquiera. Sin embargo, incluso esa seguridad encontró límites. La historia de su interés por Paulina Rubio quedó rodeada de anécdotas sobre insistencia, rechazo y un golpe directo a su orgullo. Para alguien acostumbrado a sentirse deseado, descubrir que la fama no garantiza reciprocidad podía doler más de lo que parecía, y ese patrón empezaba a repetirse. Roberto necesitaba ser admirado, pero no siempre sabía qué hacer cuando alguien no respondía como esperaba. Quería controlar la narrativa, conservar la superioridad y salir de cada conflicto sin mostrar una grieta. El problema es que los vínculos humanos no funcionan como una negociación donde uno siempre puede imponer las condiciones. Las amistades comenzaron a distanciarse. Algunas historias quedaron convertidas en versiones enfrentadas. Y detrás de cada ruptura aparecía la misma pregunta. ¿Cuánto de aquel hombre brillante era seguridad verdadera y cuánto era miedo a volver a sentirse rechazado? Hasta entonces, Roberto podía perder una amistad y continuar. Podía responder a una serie o refugiarse en su personaje, pero estaba a punto de entrar en un terreno donde la arrogancia ya no tendría público y donde perder significaría algo mucho más íntimo, porque una cosa es que un amigo se marche, y otra muy distinta es descubrir que ni siquiera dentro de tu propia casa puedes impedir que alguien se vaya. Durante años, Roberto Palazuelos proyectó la imagen de un hombre capaz de controlar cualquier escenario. Sabía negociar, sabía imponerse, y había aprendido a convertir el dinero en una herramienta de seguridad. Pero dentro de su propia casa, apareció un conflicto que ningún hotel, ningún apellido y ninguna cuenta bancaria podían resolver con facilidad. Su matrimonio con Yadira Garza duró cerca de una década, y de aquella relación nació Roberto Jr.,
el hijo que se convertiría en uno de los vínculos más importantes de su vida. Durante un tiempo, parecía que el diamante negro había conseguido algo que su infancia nunca le había dado por completo: una familia propia, estable, una estructura donde él podía decidir quedarse. Pero el matrimonio terminó, y cuando llegó la separación, no fue únicamente la ruptura con una esposa lo que golpeó a Roberto. Lo que realmente lo desarmó fue una posibilidad que despertaba un miedo antiguo: que Yadira se llevara a su hijo lejos, hacia Monterrey, y que él terminara viviendo nuevamente una historia marcada por la distancia. De pronto, el hombre adulto volvió a encontrarse frente al mismo fantasma del niño que había sido. Roberto ha contado que, durante el proceso de divorcio, entregó a su exesposa bienes de gran valor, entre ellos un departamento, un automóvil y un reloj de oro. Más que presentar aquello como una derrota económica, él mismo lo ha relatado como parte del acuerdo que le permitió mantener a su hijo cerca de su vida. Y ahí aparece una de las contradicciones más dolorosas de su historia. Cuando era niño, Roberto no podía controlar quién lo llevaba, quién lo recuperaba o quién desaparecía. Décadas más tarde, cuando sintió que podía perder cercanía con su propio hijo, recurrió a aquello que sí sabía controlar: el dinero. No significa que no hubiera amor. Al contrario, el miedo a perder a Roberto Jr. muestra hasta qué punto la paternidad tocaba una herida profunda. Pero también revela algo inquietante. Sí, para alguien acostumbrado a negociar propiedades, contratos y poder, incluso un problema emocional terminó encontrando una salida material. Con el tiempo, Roberto y Yadira lograron conservar una relación amistosa, algo que él mismo ha reconocido públicamente. La guerra no continuó para siempre. Sin embargo, la familia que alguna vez construyeron ya no volvió a ser la misma. Y quizá ahí se encuentra el verdadero corazón de toda esta historia. Roberto había pasado años demostrando que podía comprar comodidad, protección y libertad, pero aquella separación le enseñó que existen cosas que el dinero puede facilitar, sin ser capaz de repararlas. Se puede comprar un departamento, pero no obligar a un matrimonio a seguir vivo. Se puede regalar un automóvil, pero no conducir de regreso hacia los años perdidos. Se puede entregar un reloj de oro, pero ningún reloj consigue devolver el tiempo. El niño que había temido ser abandonado terminó convertido en un hombre aterrorizado ante la posibilidad de perder a su hijo. Y aunque consiguió mantener ese vínculo, algo dentro de su vida privada ya se había quebrado. A partir de entonces, Roberto se refugiaría todavía más en los negocios, las propiedades y el poder. Parecía convencido de que, si el hogar podía romperse, al menos su imperio debía permanecer intacto. Pero Tulum, el lugar que le daría una fortuna y una nueva identidad, terminaría convirtiéndose también en el escenario donde comenzaron los conflictos más peligrosos de su vida. Después del divorcio, Roberto Palazuelos pareció hacer lo que mejor sabía hacer: avanzar, producir, invertir y construir una imagen todavía más poderosa. Si una parte de su vida privada había quedado atrás, entonces el mundo de los negocios podía ofrecerle algo que las relaciones humanas no garantizaban: control. Tulum se convirtió en el símbolo perfecto de esa nueva etapa. Hoteles, terrenos, turismo de lujo, playas capaces de atraer fortunas extranjeras. Roberto dejó de ser solamente el actor de las telenovelas para presentarse como un empresario que había sabido transformar fama en patrimonio. El diamante negro ya no necesitaba un personaje escrito por otros. Ahora el personaje era él mismo. Pero ningún paraíso permanece intacto cuando el dinero comienza a multiplicarse. Con el crecimiento de Tulum llegaron también conflictos por tierras, acusaciones entre propietarios, empresarios y autoridades, denuncias públicas y una creciente inconformidad entre sectores de la población local. En ese ambiente, el nombre de Palazuelos empezó a aparecer rodeado de polémicas cada vez más incómodas. Periodistas y críticos lo señalaron por supuestos vínculos con prácticas abusivas relacionadas con propiedades y disputas territoriales.
Roberto rechazó varias de esas acusaciones y sostuvo que detrás de ellas existían intentos por dañar su reputación. La periodista Lidia Cacho fue una de las figuras que lanzó fuertes señalamientos, mientras él respondió asegurando que se trataba de una campaña para desprestigiarlo. La diferencia entre una acusación y una sentencia es enorme, pero para la reputación pública, a veces basta con que la duda se instale, y eso fue exactamente lo que ocurrió. El hombre que había convertido Tulum en una vitrina de éxito empezó a descubrir que cuanto más grande era su patrimonio, más enemigos, sospechas y conflictos parecían rodearlo. Incluso algunos de sus negocios quedaron bajo observación de autoridades y organismos de protección al consumidor, alimentando todavía más la sensación de que aquel imperio ya no estaba protegido por el brillo de su apellido. Pero había algo todavía más revelador. Roberto, que durante años presumió seguridad y poder, reconoció vivir acompañado por protección armada. La posibilidad de un secuestro, un ataque o alguna represalia formaba parte de sus preocupaciones. El hombre que había acumulado propiedades para sentirse libre terminó necesitando hombres armados para sentirse tranquilo. Y ahí aparece otra ironía difícil de ignorar. De niño temía perder a las personas que amaba. De adulto acumuló bienes para no volver a sentirse vulnerable. Pero cuantos más bienes tenía, más cosas podían ser amenazadas. Tulum le había entregado dinero, influencia y una identidad empresarial. También le entregó noches, donde mirar alrededor dejó de ser paranoia y empezó a parecer prudencia. Tal vez por eso Roberto buscó un poder todavía mayor. Ya no bastaba con tener hoteles o aparecer frente a las cámaras. Quería entrar en política, ocupar un cargo, convertir popularidad en autoridad institucional. Parecía el siguiente paso lógico para un hombre convencido de que siempre podía subir un nivel más. Pero justo cuando estaba a punto de presentarse ante los votantes como una figura capaz de gobernar, una vieja conversación regresó desde el pasado, y esta vez no serían sus enemigos quienes hablarían por él, serían sus propias palabras. Roberto Palazuelos había pasado años construyendo una imagen de hombre invulnerable, empresario, celebridad, propietario de hoteles y figura acostumbrada a hablar sin pedir permiso. Pero cuando decidió entrar de lleno en la política, descubrió que ese mismo estilo podía convertirse en un arma contra él. Todo comenzó a incendiarse cuando una entrevista con Jordi Rosado volvió a circular con fuerza. En aquella conversación, Roberto relató un episodio ocurrido en 2001, una balacera en la que 2 personas perdieron la vida. Sus palabras, dichas con una seguridad que muchos interpretaron como frivolidad, provocaron indignación. En cuestión de horas, el pasado dejó de ser una anécdota y se convirtió en una amenaza para su futuro. Palazuelos reaccionó. Aclaró que él no había matado a nadie, sostuvo que actuó en legítima defensa y explicó que sus disparos habían sido al aire. Pero el daño político ya estaba hecho. En el espectáculo, una frase polémica puede generar audiencia. En una campaña electoral, la misma frase puede destruir confianza. Su aspiración a gobernar Quintana Roo quedó atrapada entre críticas, presión pública y el temor de que su historial mediático fuera imposible de defender. El hombre que soñaba con transformar fama en poder institucional vio cómo los partidos comenzaban a tomar distancia. Finalmente, aquel proyecto se desmoronó, pero Roberto no aceptó la caída como un punto final. Tiempo después volvió a intentarlo, esta vez buscando un lugar en el Senado. Sin embargo, las urnas fueron mucho menos generosas que las cámaras de televisión. El respaldo conseguido estuvo lejos de convertirlo en una fuerza dominante, y aquella nueva derrota dejó una verdad incómoda. La popularidad no siempre se convierte en confianza política. Años más tarde, Palazuelos diría que la política ya no era un mundo en el que quisiera permanecer. Podía presentarlo como cansancio o desencanto, pero para buena parte del público, la historia parecía tener otra lectura.
El personaje que durante años se había beneficiado de hablar sin filtros, finalmente había encontrado un escenario donde cada palabra tenía consecuencias. Hay frases que duran segundos, pero sobreviven durante décadas. Hay palabras que desaparecen al terminar una entrevista y otras que esperan el momento exacto para regresar. Roberto había aprendido a proteger hoteles, propiedades y negocios. Lo que no pudo proteger fue su propia versión del pasado, y aún así, perder una candidatura no sería el golpe más doloroso. Mientras su imagen pública se debilitaba, también comenzaba a romperse una relación mucho más íntima, una relación que durante años él había descrito casi como la de un hijo con su padre. Ese hombre era Andrés García, y lo que ocurrió entre ambos demostraría que algunas pérdidas no se recuperan con una explicación, ni con dinero, ni siquiera con arrepentimiento. Durante años, la relación entre Roberto Palazuelos y Andrés García pareció desafiar la lógica del espectáculo. No eran padre e hijo por sangre, pero entre ellos existía una cercanía que muchas veces se describía así, como la de un padre y un hijo elegidos por la vida. Por eso, cuando esa relación comenzó a romperse, el golpe fue mucho más profundo de lo que parecía desde fuera. En los últimos años de Andrés, cuando su salud se deterioraba, aparecieron tensiones públicas, hubo reproches, declaraciones cruzadas y acusaciones que contaminaron una historia antes presentada como ejemplo de lealtad. Lo que eran encuentros y afecto empezó a convertirse en distancia. Roberto fue señalado por supuestamente haber actuado con interés alrededor del patrimonio de Andrés. También surgieron versiones sobre bienes y testamentos cuando el actor ya estaba enfermo. Pero entre tantas versiones, algo debía quedar claro. Una acusación pública no es lo mismo que una verdad demostrada. Lo indiscutible fue otra cosa. La relación se quebró. Andrés expresó duras críticas contra Roberto, mientras Palazuelos defendía su versión. El orgullo hizo el resto. Dos hombres acostumbrados a hablar fuerte terminaron hablando el uno del otro, en vez de hablar entre ellos. Y entonces ocurrió lo irreversible. Andrés García murió en 2023. Después de su muerte, Roberto reconoció que lamentaba no haber arreglado las cosas antes, porque el dinero puede discutirse, un testamento puede revisarse, una propiedad puede cambiar de manos, pero una conversación pendiente con alguien que ya murió no vuelve jamás. Tiempo después, la herencia volvió a encender polémicas. Roberto cuestionó públicamente cómo se habían distribuido los bienes de Andrés y señaló que la pareja del actor había resultado ampliamente beneficiada. Otra vez, su nombre quedó atrapado entre afecto, dinero y sospechas. Pero quizá el verdadero drama no estaba en el testamento. Estaba en el silencio que quedó después. Roberto había pasado gran parte de su vida tratando de demostrar que podía ganar cada batalla. Sin embargo, hay derrotas que no aparecen en ningún documento. Perder a alguien sin haber dicho todo lo necesario puede convertirse en una deuda más pesada que cualquier herencia. Y la historia era todavía más cruel, porque Andrés había ocupado un espacio paternal en su vida. Roberto, el niño marcado por ausencias, volvía a perder una figura esencial, esta vez por una relación adulta destruida antes de tiempo. Tal vez por eso aquella muerte dejó una herida distinta. No era solo dolor, también era arrepentimiento. Y cuando todavía intentaba procesar la pérdida de ese hombre, al que había querido como a un padre, la vida preparaba un golpe aún más íntimo, porque muy pronto, Roberto tendría que despedirse del hombre cuyo apellido llevaba desde que nació, su verdadero padre. El 4 de enero de 2024, Roberto Palazuelos recibió uno de los golpes más duros de su vida. Su padre, el abogado Roberto Palazuelos Rosenzweig, murió a los 83 años después de una larga batalla contra el cáncer de huesos. Esta vez no había cámaras capaces de convertir el dolor en espectáculo, ni dinero suficiente para negociar con el destino. Solo quedaba despedirse. Roberto había dicho que sabía que ese momento llegaría. La enfermedad llevaba tiempo avanzando
y la familia había tenido que convivir con una verdad cada vez más inevitable. Pero una cosa es prepararse para la muerte de un padre, y otra muy distinta escuchar el silencio que queda cuando finalmente ya no está. Ante los medios, Palazuelos no pudo esconder la emoción. El hombre acostumbrado a proyectar seguridad, arrogancia y control, apareció quebrado. Tosegesego Boru habló de su padre como una figura fundamental, no solo por el vínculo familiar, sino porque durante décadas había sido también una referencia jurídica, un consejero y una presencia capaz de orientarlo cuando alrededor todo parecía convertirse en conflicto. La relación entre ambos tampoco había estado libre de heridas. La historia de los Palazuelos estaba marcada por disputas familiares, patrimonio y viejos resentimientos. Roberto llegó a contar que recibió bienes que originalmente habrían correspondido a su padre, después de que éste quedara apartado de decisiones hereditarias dentro de la familia. Con el tiempo, Roberto realizó movimientos legales para devolverle parte de aquel patrimonio y tratar de reparar una fractura que venía de generaciones atrás. Tal vez por eso la muerte tuvo un peso todavía mayor. No estaba despidiendo únicamente a su padre. Estaba despidiendo al último hombre que podía responder preguntas sobre una historia familiar llena de silencios, conflictos y versiones enfrentadas. Y entonces, casi sin querer, toda la vida de Roberto parecía reunirse en una sola imagen: la madre que se alejó durante su infancia, el matrimonio que terminó, Luis Miguel convertido en un amigo del pasado, Andrés García muerto después de una relación rota, y ahora su padre, el hombre cuyo apellido había cargado con orgullo durante toda su vida, desaparecía para siempre. El Diamante Negro seguía teniendo hoteles, propiedades, fama y recursos que millones jamás podrían imaginar. Pero ninguna de esas cosas podía entrar en una habitación vacía y devolver una voz. Ahí estaba la ironía más cruel. Roberto había dedicado buena parte de su existencia a construir una vida donde nunca volviera a sentirse indefenso. Acumuló dinero, contactos y seguridad. Aprendió a responder a los ataques y a convertir cada caída en una nueva oportunidad. Pero frente a la enfermedad y la muerte, todo ese poder se volvió pequeño. Porque hay momentos en los que ser millonario y ser un hombre cualquiera significan exactamente lo mismo. Después de perder a su padre, Roberto continuó adelante, pero ya no era posible mirar su historia sin reconocer un patrón inquietante. Muchas de las personas más importantes de su vida habían terminado lejos, separadas por la distancia, por el orgullo, por las decisiones o por la muerte. Y entonces apareció la pregunta que llevaba años escondida detrás de todo aquel lujo. ¿Era simplemente mala suerte? ¿O Roberto Palazuelos estaba empezando a vivir las consecuencias de la forma en que había elegido relacionarse con el mundo? A estas alturas, la pregunta ya no es cuánto dinero tiene Roberto Palazuelos, cuántos hoteles posee o cuántas veces ha logrado reconstruir su imagen. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué queda cuando un hombre consigue casi todo lo que deseaba, pero descubre que muchas de las personas que marcaron su vida ya no están a su lado? Durante años, Roberto pareció correr en dirección contraria a aquel niño que temía ser abandonado. Quiso ser más fuerte, más visible, más rico, más difícil de humillar. Transformó la inseguridad en carácter, el carácter en arrogancia y la arrogancia en una marca personal que terminó siendo conocida en todo México. Pero la vida fue dejando pequeñas grietas. Su matrimonio terminó. Su relación con Luis Miguel quedó reducida a recuerdos y versiones enfrentadas. Andrés García murió después de una ruptura que Roberto lamentó no haber reparado a tiempo. La política, que parecía ser el siguiente escalón de su poder, terminó recordándole que la fama no garantiza confianza. Y finalmente, la muerte de su padre lo obligó a mirar de frente a aquello que el dinero jamás podría controlar. Por eso algunos hablan de karma. Es una palabra cómoda, casi perfecta para explicar una historia llena de excesos,
rupturas y consecuencias. El hombre que presumía poder termina rodeado de desconfianza. El conquistador envejece sin un matrimonio estable. El empresario que buscaba seguridad vive consciente de amenazas. El personaje que hablaba sin miedo descubre que algunas palabras pueden regresar años después y cerrar puertas, pero quizá no haga falta recurrir al destino para entenderlo. Tal vez existen consecuencias que nosotros mismos vamos construyendo, lentamente, con cada decisión. Una mentira puede destruir confianza. El orgullo puede convertir una discusión en años de silencio. 2. El dinero puede solucionar un acuerdo, pero no fabricar cariño. Y una disculpa pronunciada demasiado tarde puede llegar cuando la persona que debía escucharla ya no existe. Eso no convierte a Roberto en un monstruo, ni borra los dolores que también ha sufrido. Su historia es más incómoda precisamente porque no es tan simple. Fue un niño herido que aprendió a defenderse, pero algunas defensas terminaron hiriendo a otros. Fue un hombre que buscó seguridad, pero acabó viviendo rodeado de sospechas. Quiso demostrar que nadie podía volver a abandonarlo. Y, paradójicamente, vio cómo distintas relaciones se alejaban de su vida. Quizá esa sea la verdadera tragedia del diamante negro. No haber perdido el dinero, sino descubrir que el dinero tiene límites. Puede comprar una casa, pero no garantiza un hogar. Puede contratar seguridad, pero no compra tranquilidad. Puede abrir puertas, pero no obliga a nadie a permanecer detrás de ellas. Y ahora, después de décadas intentando demostrar que siempre podía ganar, Roberto enfrenta una batalla mucho más silenciosa. Aceptar que algunas pérdidas no tienen revancha. Tal vez eso sea lo que muchos llaman karma. O quizás sea algo todavía más sencillo y más duro. La vida devolviendo, tarde o temprano, el peso de cada elección. Roberto Palazuelos sigue siendo el diamante negro, rodeado de propiedades, recuerdos y una fama que todavía provoca admiración y rechazo. Pero al final, ninguna fortuna responde la pregunta más dolorosa. ¿Quién permanece cuando las luces se apagan? Tal vez nunca perdió todo. Sin embargo, su historia demuestra que el verdadero lujo no es tener más, sino conservar a quienes todavía quieren quedarse cuando el dinero, el poder y el apellido dejan de importar.